Namaste. El 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga, por resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 11 de diciembre del año 2014, para que las poblaciones adopten decisiones de vida más saludables y propicien la salud. Junto a Global Psi, que es una organización sin fines de lucro que promueve el bienestar, queremos festejarlo junto a vos. ¿Pero qué es la salud? Salud es un estado del ser humano que se traduce en el cuerpo a través de cómo funcionan los órganos y los sistemas. Las funciones físicas y psíquicas dependen de una información concreta, cuyo punto de partida es la conciencia. Cuando las funciones corporales se manifiestan de un modo armónico, hablamos de salud. De lo contrario, hablamos de enfermedad. La pérdida de armonía se produce en la conciencia y el cuerpo la vislumbra. Cuando una persona manifiesta un síntoma físico o psicológico, quiere deshacerse de él. Por lo tanto, a veces no se presta atención a sus causas. Pero si atendemos un poco a la profundidad de esto, vemos que la enfermedad es una propuesta de solución, es un camino a la salud. La exclusión es la base de la enfermedad, y la enfermedad aparece cuando nos negamos a afrontar de alguna manera los conflictos que la vida nos presenta. La salud es un estado de integración. ¿Y el yoga? ¿Qué es? El yoga es una tradición de hace más de 5.000 años y es practicada por más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. El yoga es la integración de las dualidades, es saber que tanto vos como yo tenemos razón. Entonces así la enfermedad tal y como la concebimos desaparece. Muchas personas son guiadas hacia el yoga, hacia la práctica del yoga, incluso por recomendaciones médicas. Lo cierto es que en Occidente el yoga es más conocido por sus posturas o asanas. El yoga es mucho más que eso. Los caminos del yoga son muy vastos y se entrelazan todos entre sí. El Hatha Yoga, el Bhakti Yoga, el Karma Yoga, el Jnana Yoga, el Kundalini Yoga y muchos más. Y cuando el yoga se acerca a tu vida, te toca de una manera muy especial y todas las bendiciones son posibles. El sabio Patanjali de la India, hace miles de años, ha ordenado y sistematizado los conocimientos filosóficos de los grandes maestros del yoga y los ha organizado en 8 ramas o pasos, conocidos como Raja Yoga o Ashtanga Yoga, el yoga trascendental. Estas 8 ramas, por ejemplo, son los yamas, que aluden a cómo nos interactuamos con nosotros mismos y con los demás. Los niyamas son los ritos personales que nos ayudan a mirarnos más profundamente a nosotros mismos. Las asanas, cuando somos conscientes del cuerpo, el cuerpo y la mente se vuelven uno. Los pranayamas, que son ejercicios respiratorios que controlan y regulan el prana, la fuerza vital universal que nos conecta a la vida. Pratyahara significa adquirir dominio sobre las influencias externas. Dharana o concentración es el pilar fundamental de la meditación. Dhyana es la meditación. La felicidad pertenece a una mente que por medio de la meditación ha sido lavada, limpiada de impurezas y penetrado dentro del ser. Y eso no puede ser descrito con palabras. Samadhi es un perfecto estado de equilibrio psicoespiritual en el que nacen la paz interna, la autorrealización y la inmensa alegría del espíritu. Entonces, ¿cómo adentrarnos en el camino del yoga? Om Sachitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha Shri Bhagavate Namaha Shri Bhagavate Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti.
gracias Roberto por acceder a esta conversación para el Día Internacional de Yoga, para Global Psi, esta fundación de psiquiatría positiva que trabaja en el bienestar de las personas. Y una de las herramientas es el yoga, ¿no? Es el yoga. Y hoy me estaba acordando un poquitito, que sabía que iba a hablar con vos, de cómo había sido mi primera experiencia con el yoga, ¿no? Yo recuerdo que de pequeña jugaba al yoga, te voy a decir yoga, como le decimos los argentinos, en solitario, con un libro que tenía mi mamá en su biblioteca que se llamaba Yoga para Niños. Y tenía un chico haciendo sirsasana y el otro sosteniéndole las piernas, ¿no? Y si yo bien había estado como conectada con la filosofía del yoga, porque me interesaba mucho el hinduismo, el budismo, etcétera, no había tomado clases formalmente de yoga, ¿no? Y más o menos a mis 25 años, por una contractura que tenía muy fuerte, por un trabajo que yo tenía de mesera donde llevaba platos muy pesados, decidí tomar clases formales, ¿no? de yoga. Y fui a una fundación que es muy emblemática y conocida en Argentina, que es la Fundación Indra Devi, y ahí me recibió una maestra que se llama Rita, y me impactó mucho esa primera experiencia. Y te voy a contar por qué. Porque yo llegué y había 3 o 4 personas, y había una señora sentada en un rincón que pesaba más o menos 120, 130 kilos. Y a mí me impactó mucho porque durante 4 meses vi a esa persona estar sentada, simplemente mirando la práctica, y esa persona, obviamente si iba al suelo, no se podía incorporar. Entonces yo le pregunté a mi profesora qué era lo que estaba haciendo, si era la mamá de alguien, y ella me dijo que no, que estaba visualizando y que estaba haciendo yoga aunque no se moviera. Entonces eso para mí fue, wow, misterioso, y me interesé muchísimo más. Resulta que a los 4 meses de asistir a las prácticas que ella asistía regularmente y religiosamente, esa señora pasó de estar en Shavasana a poder incorporarse sola y poder agarrarse de la silla y poder pararse. Y para mí fue una experiencia muy, muy fuerte, porque nunca había vivido algo así y nunca había tenido ese conocimiento de que la mente podía hacer esos milagros, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí recuerdo que me propuse un objetivo, y que fue dejar de estar en ese trabajo que amaba, pero que ya no me servía para mi físico, ¿sí? Y empezar a realmente tener durante todo el año el trabajo de guardavidas, que era lo que yo había estudiado en ese momento y que era lo que yo deseaba y era mi sueño en ese momento, ¿no? Entonces, Roberto, te agradezco muchísimo esta participación, bienvenido, y Gracias. contame, ¿qué te resuena de esto que te traigo en relación a esto del yoga, de la salud, que es la materia en la que vos te especializás? En primer lugar, gracias, Karina, por este espacio, y gracias a Global Psi por la confianza también y permitirme aportar mi pequeño granito de arena. Lo que me inspira el escucharte son varias cosas. Una de ellas es la importancia del yoga más allá del conocimiento que tenemos del yoga en Occidente. ¿Sí? Cómo el yoga no es una mera práctica física, que si bien lo físico puede hacer mucho bien, es una práctica mental, ¿no? Bueno, más allá del Hatha Yoga, sabemos que el Hatha Yoga lo que pretende es llegar al estado del yoga mental a través de lo físico, pero el yoga es
un trabajo mental, ¿no? Y que haya personas en Occidente que hicieran este trabajo me parece fabuloso, ¿no? Uno de los grandes inconvenientes que nos encontramos en Occidente es tanto quizás la adaptación que algunos profesores tienen que hacer para trabajar en Occidente como profesores de yoga, ¿sí? Y otra es qué tipo de conciencia trae la persona que va a practicar yoga, ¿sí? Trayendo, lo digo en relación a lo que contabas, ¿no? Una persona que quiere dar clases de yoga, un profesor, una profesora, un facilitador, debe estar bien capacitado en términos de yoga, ya no solo lo físico, sino lo mental, la filosofía, etcétera, para poder administrar o dirigir una clase donde vengan personas con distintas necesidades, ¿sí? Y también la capacidad de la persona que tiene que hacer un acto de confianza en el profesor o en la profesora para aceptar lo que el profesor o la profesora le diga en este momento, en cada clase, ¿no? En el ejemplo que contabas, me parece obvio que si esta mujer que tenía sobrepeso no podía moverse, tenía que confiar en que la profesora le diera estas instrucciones, pero en Occidente quizás nos podemos sentir de menos, si encima vamos con algún tipo de patología o algún tipo de, bueno, si patología mental o psicológica, quiero decir, o ansiedad, si tenemos algún gesto o interpretamos este gesto como que nos están desmereciendo, por eso digo que tiene que haber una preparación y una confianza en el profesor, y un profesor o profesora tiene que estar capacitado para dar las instrucciones y proponer un trabajo concreto a cada uno, ¿no? Por eso yo creo que en este sentido siempre hay que buscar bien en quién podemos confiar, ¿no? Pero bueno, el reto del profesor también es intentar que la persona se enamore del yoga, acepte, claro, acepte esto, ¿no? Y uno tiene que estar cualificado. Pero lo que estabas contando es muy significativo por esto mismo, porque eso es yoga. Sí, más allá de una práctica, a esta mujer la hizo moverse primero mentalmente, ¿no? Psicológicamente, ¿no? Sí, y después la propia experiencia, ¿no? Porque cuando vos sabés que una persona lo pudo hacer, vos decís, ¿y por qué no yo? Entonces, ¿y por qué no me va a poder ayudar esta herramienta? Y entonces vos tomás la herramienta y pones tu fe, tu confianza en esa herramienta. Y entonces obtenés ese resultado. Esa es como la predisposición del discípulo, ¿no? Hacia la práctica del yoga y la confianza en la herramienta, ¿no? Pero qué importante, me venía esto, Roberto, de qué importante es como estar justo en el lugar indicado para la necesidad que vos estás, para cubrir las necesidades que vos estás teniendo, ¿no? Cómo el yoga nos puede ayudar, por ejemplo, ante si nosotros estamos muy ansiosos o estamos pasando una depresión. Por ejemplo, me viene a ver cómo lo ves, cómo ves esto. ¿Qué tipo de yoga vamos a buscar? O sea, ¿qué tipo de contexto, ¿sí?, vamos a elegir para abordar nuestra salud en relación al yoga? Bien, ha dicho algo muy importante al principio, antes de la pregunta, y es, obviamente la creencia, la fe, es un papel importante, ¿no? Para la sanación o la curación, puede dar sus frutos, pero lo que da mayor fortaleza o capacidad de recuperación es el ser activo,
el formar parte activa de tu proceso, ¿sí? Y esto el yoga lo requiere de alguna forma, ¿no? Respecto a la pregunta de qué tipo de yoga, aquí habría que hacer unos matices. ¿Qué tipo de yoga? Yo creo que cualquier yoga, ¿sí?, sería bueno para la promoción de la salud mental, en este caso, en este contexto que estamos hablando. Más allá, hablo de cualquier yoga dentro de un yoga bien realizado y de un contexto ya no tradicional, porque esto puede sonar de alguna forma, puede tener cierto rechazo, pero la forma en que se practica yoga es lo que va a hacer que sea saludable dentro del contexto de la salud mental, ¿sí? Obviamente, para tener resultados o liberarse del estrés o cualquier práctica que promueva la salud, para promover la salud mental, tiene que haber alguna actividad física. Normalmente siempre recomiendan los médicos, ¿no? Hoy en día los médicos recomiendan habitualmente, ve a yoga. ¿Sí? Entonces, sí, pero ¿qué tipo de yoga y cómo lo estás practicando? Porque quizás hay prácticas de yoga hoy en día que son prácticas de yoga mucho más físicas, dinámicas y con un culto postural que quizás se cuidan o se deberían quizás cuidar un poco más algunos aspectos, sobre todo en términos de promoción de la salud, ¿no? Sobre todo partiendo de la base que cualquier actividad física es un estresante, ¿sí? Si es un estresante que puede ser un estresante saludable, controlado, pero tiene que vigilarse sobre todo el proceso de la respiración. Para que una práctica de yoga sea saludable, tiene que haber conciencia en lo que se hace, tiene que haber una respiración calmada, que no se hiperventile, ya que uno de los problemas que hay en la actualidad o de las epidemias del estrés también es la respiración, la hiperventilación, ¿no? Y si estamos haciendo una práctica demasiado exigente para nosotros, que ya va a estresarnos y vamos a respirar mucho más forzado y vamos a hiperventilar, desde luego esa práctica de yoga quizás no sea lo saludable que debería de ser para la promoción de la salud mental. ¿Sí? Entonces, aquí el matiz sería entrar en cómo practicas yoga. Según practiques yoga, va a definir qué beneficios puedas tener o no. ¿Sí? Entonces, yo creo que lo ideal es buscar siempre a alguien cualificado, que haya un feedback con el profesor, que el profesor debe preguntarte si además de alguna lesión o alguna molestia, tienes alguna necesidad específica por la que vienes a yoga. Y tiene que haber una confianza, una sinceridad del profesor si es capaz de ayudarte o no. Sí. Porque hoy está muy de moda el que los médicos, hay pruebas evidentes, hay evidencia científica en que el yoga, las prácticas de yoga promueven la salud. ¿Sí? Ahora bien, como decía antes, ¿de qué manera se está practicando yoga? Entonces, si alguien viene porque el médico le ha recomendado, voy a practicar yoga para bajar los niveles de estrés y me pongo a realizar una práctica en la que voy a respirar constantemente fuerte y me voy a mover, a estresar demasiado el sistema, quizás voy a salir de la clase más estresado de lo que debería. ¿Sí? Por mucho, luego habría que hacer un trabajo extra de relajación, de meditación y de respiración calmada. Entonces, no olvidemos que el yoga es mucho más que una práctica física y que lo que realmente hace que la práctica de yoga sea saludable es un conjunto de factores. No solo por ir a yoga
ya voy a reducir el estrés. Ujú. ¿Sí? Habría que ver muchas prácticas o de qué manera se practica para saber si realmente reduce el estrés o todo lo contrario, lo está incrementando, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, tiene que haber, como decía, la sinceridad del profesor de saber si puede colaborar con esa necesidad que la persona trae a clase, ¿sí? Y sobre todo, el profesor o la profesora debería de tener un diálogo constante con las personas que acuden a clase y preguntarles ya no solo cómo se sienten antes o después de salir de clase, de la práctica, sino cómo se sienten en su cotidiano desde que están practicando. Si son conscientes de la respiración, de cómo se mueven, de cómo piensan durante su cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, si tienes el hombro así cuando estás comiendo o estás manteniendo una conversación y estás tenso, que seas consciente de tu expresión, de relajar los hombros, de cómo estás respirando, ¿no? Yo creo que una práctica de yoga holística, una práctica de yoga que englobe o que entre dentro del contexto de promoción de la salud mental, tiene que promover estrategias y un diálogo directo con el alumno o con la alumna para que pueda implementar estrategias conscientes durante su cotidiano, más allá de ir a una clase de una hora y media, que ya es beneficiosa obviamente, pero tiene que proponer incluso recordarles, ¿no? Cuando llegan a clase, yo a veces pregunto, perdona que sea autorreferencial, pero yo suelo preguntar, ¿cuántas veces esta semana os habéis dado cuenta de la postura? ¿O cómo estáis respirando durante esta semana? Ujú. ¿Sí? ¿Cómo os estáis sintiendo fuera de la práctica? ¿Estáis Ujú. incorporando esta atención en la respiración que estamos haciendo durante la clase, durante estos días? Y eso te da unas pautas también para ir introduciendo más elementos. Las personas se mantienen más alerta en el sentido de, ay, voy a ser consciente a partir de ahora. O te cuentan una anécdota, pues mira, me ha pasado esto, que en otro momento yo hubiera reaccionado de esta manera y me ha venido, pues no sé, la respiración, lo que hablamos en clase, lo he pensado y de repente he identificado lo que iba a ocurrir antes de tiempo, ¿no? Uno de los beneficios que tiene el yoga es la conciencia conciencia corporal, ¿no? Pero más allá de la conciencia postural, por algo estético, es porque la conciencia postural está mandando unos mensajes a través del sistema nervioso que el cerebro interpreta, ¿sí? Y también nos ayuda a identificar a través de lo físico un estado de ansiedad o un estado aflictivo, ¿sí? Antes de que sea consciente de ello. Entonces, si te has dado cuenta, cuando hacemos alguna práctica de meditación y atraemos a la mente un pensamiento positivo, un pensamiento negativo, podemos identificar que nuestro cuerpo manifiesta diferentes movimientos o tensiones, se comporta de diferente manera cuando hay un pensamiento agradable o un pensamiento desagradable. Entonces, en términos de salud mental, también ayudar a las personas a que identifiquen antes de que les venga ese estado de ansiedad, de aflictivo, que lo reconozcan físicamente, ¿no? Y eso debe ser también un plus o un must, perdona, en la práctica de yoga. Eso es fundamental y es, bueno, unir las dualidades, ¿no? Y reconciliar lo que está separado. En este caso, bueno, cuerpo, mente, emoción, todos por un lado diferente, y tratar eso, ¿no? A través de la conciencia corporal, sobre todo para las personas que están padeciendo estados de ansiedad, de estrés o de depresión, bueno,
que a través del cuerpo también tenemos una herramienta de sanación si sabemos, justamente como vos decís, en el cómo, ¿no? Cómo acceder a eso. ¿Accedemos al yoga con más ansiedad o accedemos al yoga porque realmente queremos encontrar otra vía que no estábamos mirando hasta el momento en nuestra vida, ¿no? Y esto me parece súper interesante, esto que decís, ¿no? De esto de adosarle a la fe la acción para que sea un resultado posible, ¿no? En nuestra sanación. Esto que decía Paramahansa Yogananda, ¿no? De la voluntad, que es un músculo que se trabaja. Y la práctica, ¿sí? Cómo te va también ejercitando ese músculo, y ese músculo a través de la mente, del querer, ejercitarlo también se ejercita. Entonces es como que se va ahí danzando y se va uniendo todo eso que antes andaba por ahí separado, ¿no? Y qué interesante. Y ahora, Roberto, yo te quiero pedir que nos regales unas respiraciones para ir cerrando esta práctica, y desde ya te agradezco muchísimo y me encantaría que nos regales, que nos hagas un regalito, algunas respiraciones, algo Bueno, como para... ¿Qué te parece? me parece muy bien, me parece muy bien, y lo que voy a proponer es algo muy sencillo, ¿sí? Porque creo que en la sencillez de la práctica reside realmente los beneficios, los mayores beneficios, ¿no? A veces nos complicamos la vida en hacer técnicas, ¿no? Como pongo el ejemplo siempre de las posturas. Parece que para practicar yoga uno tiene que darse la vuelta a la cabeza con la pierna y rascarse la oreja con el dedo meñique del pie izquierdo, no sé, algo que no es necesario. Y también ocurre con cualquier otra práctica de yoga, ¿no? Ya sea una práctica de meditación o una práctica de respiración, ¿no? Y uno de los ejercicios más sencillos que podemos hacer, que nos ayudan a relajarnos y a calmarnos, y además nos ayudan a identificar cómo está nuestro diafragma, ¿sí? Es simplemente poner la atención en la exhalación. Bien, sabemos que la inhalación es un acto, es activa, y la relajación es pasiva, ¿no? Hablando muscularmente. Pero cuando empezamos cuesta más haciéndolo sentado, lo vamos a hacer ahora, lo ideal sería tumbado para que uno suelte más, pero durante unos minutos solo vamos a poner la atención en el proceso de la exhalación. ¿Sí? Y vamos a soltar todo control. Wow. Y va a parecer fácil, claro, parece fácil, pero cuando te pones a practicar empiezas a identificar que siempre hay una parte o un momento en el que no quieres soltar el control, o hay una tensión acumulada y notas que tienes que hacer fuerza para exhalar. No vamos a hacer ninguna fuerza, vamos a dejar que nuestro sistema se reorganice solo. El sistema es una máquina perfecta, ¿sí? Entonces solo vamos a dejar que se organice solo. Vamos a permitir que se organice solo. ¿Cómo? Estamos sentados, adoptamos una postura cómoda, ¿sí? Con la espalda erguida, una postura digna, como dice Jon Kabat-Zinn, ¿verdad? Una postura erguida, con la espalda recta, pero los hombros relajados, ¿sí? La musculatura relajada, mientras que la columna se mantiene erguida. Si tuviéramos la oportunidad de tumbarnos, lo podríamos hacer perfectamente tumbados, cómodamente, pero si estamos sentados, ya sea con las piernas cruzadas, si estamos con las piernas cruzadas, preferiblemente que nos sentemos sobre un cojín o algo elevado para que las caderas queden por encima de las rodillas. Y si hemos utilizado o estamos utilizando una silla, pues vamos a intentar que la columna quede recta, que las plantas de los pies se anclen sobre la tierra,
Y las palmas de las manos o bien miran hacia arriba, apoyando los dorsos sobre las piernas, o bien una mano encima de la otra sobre el regazo. Siempre que las manos no tengan que hacer ninguna fuerza para sostenerse, ¿sí? Que los brazos se sostengan solos. Ya que cuanta menos tensión o menos incomodidad en la postura, mayor será la conciencia en la respiración, en el trabajo que vamos a realizar, y además mayor experiencia en la relajación vamos a tener. Con lo cual, las únicas directrices que voy a compartir es que durante unos minutos intentemos dejar libre la exhalación. La conciencia va a estar puesta en la experiencia, sí, puede estar puesta en la experiencia general de cómo nos sentimos, de lo que hay a nuestro alrededor, pero la atención focalizada va a estar puesta en la exhalación. Y soltamos todo esfuerzo en la exhalación. Observamos si el rostro está relajado, si la mandíbula está suelta. Y cada vez que la atención huya de nosotros, la traemos amablemente, con una sonrisa, la traemos de vuelta al proceso de la exhalación. Solo observamos con distancia y nos vamos dando cuenta cómo a veces no es tan sencillo soltar el control. Y si consideras que has soltado todo el control en la exhalación, te invito a que ahora permitas que el aire entre solo, sin ningún esfuerzo. Y que lleves ahora la atención a un aspecto más sutil de la respiración, que es el aire, cómo ingresa a través de las fosas nasales, sin dirigirlo. Deja que entre lo más solo posible. Y como el aire sale igual que antes, solo, sin ningún control. Te entregas a la experiencia. Recuerda que estás a salvo, estás en paz. Y cuando comiences a sentir cómo el aire entra por las fosas nasales, quizás puedas darte cuenta cómo el aire se dirige hacia arriba,
hacia la parte alta de la nariz, hacia las cejas y desde ahí hacia el centro de la cabeza. Desde ahí sale con otra temperatura distinta a como el aire es inhalado. Y durante unos minutos permanecemos sintiendo cómo el aire entra por las fosas nasales, se dirige hacia la parte alta de la nariz, detrás de las cejas y hasta el centro de la cabeza. Y solo sale, acariciando las paredes nasales, sin ningún control. Quizás puedas ir percibiendo cómo la respiración, el volumen, se hace cada vez más lento, más pausado, más calmo. Quizás también las pausas sean mayores, las pausas entre cada inhalación y cada exhalación. Y ahora vamos a hacer un poco de alquimia con nuestro cuerpo. Sin mover ningún músculo del rostro, manteniendo la quietud, te invito a que dibujes una sonrisa bajo la piel que habitas. Y observa todos los cambios que ocurren en la experiencia interior. El aire entra por las fosas nasales, se dirige hacia detrás de las cejas, acaricia la glándula pituitaria, estimulando la secreción hormonal. Así que con la siguiente inhalación, sin mover ningún músculo, inhalas con una sonrisa bajo la piel que habitas. Recibes el aire nutricio con una sonrisa interior. Y deja que todo suceda en este momento. Un torrente de cambios fisiológicos, de
química ocurriendo, tan solo con dibujar una sonrisa interior, con percibirse a uno mismo sonriendo. Y quizás podamos tomar nota, ser conscientes de cómo esto nos hace sentir. Lo registramos, lo abrazamos y poco a poco vamos regresando. Quizás comenzamos a mover los dedos de las manos, a sentir nuestra piel. Antes de abrir los ojos, si estamos en un lugar muy iluminado, vamos a frotar las manos y cubrirnos las manos con los ojos. Generamos un espacio entre las manos y los ojos donde comenzamos a parpadear, dejamos que la luz se vaya filtrando lentamente y luego comenzamos a mirar hacia arriba y hacia abajo 3 veces, hacia un lado y hacia el otro. Hacemos círculos en un sentido y cuando terminemos, círculos en sentido opuesto. Mantenemos los ojos con la mirada al frente, despegamos las manos, como si leyéramos un libro abierto para que los ojos se acomoden y cuando lleguen a una distancia. Namaste, Hari Om. Namaste. Namaste. Hari Om. Gracias, Sencillo. querido Roberto. Gracias. Hermoso, sencillo. Gracias. Namaste. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. El yoga ha traído tantas bendiciones a mi vida que quise estudiar esta maravillosa filosofía para brindársela a los demás. Y junto a Global Psi sabemos que es una herramienta valiosísima para la reducción del estrés y los síntomas de la depresión, entre otros trastornos psicológicos. El yoga puede ayudarte en todo en tu vida, así como ayudó a la mía a sanar enfermedades graves. Y junto a Global Psi queremos acompañarte y festejar este día junto a vos. Namaste.